Continuamos ahora con la presentación de los principales resultados del área de gestión de pueblos indígenas. Para ello invito a los funcionarios de esta área a pasar a la mesa principal. Sofía Chacón Sánchez, Yolien Figueroa Siles, Andrea Parajeles Reyes, Jessica Umaña Méndez y Lenín Mondol López. Cedo ahora la palabra a Sofía Chacón para que dé inicio con la presentación de resultados. Gracias por este espacio y bueno, vamos a presentar los resultados como equipo. También, bueno, aquí hay una parte del equipo representado, tenemos facilitadores y nos acompaña el compañero Marlon, que además es funcionario indígena, es bribri de Talamanca y es un facilitador. La otra compañera está incapacitada en este momento y bueno, tuvimos una baja a final de año de la otra facilitadora que era Buenos Aires. Entonces voy a hacerle la palabra a la compañera Andrea Parajeles, psicóloga del equipo e investigadora, y nos va a presentar los principales indicadores. Bueno, un saludo a todos. Bueno, la parte de indicadores para ver los resultados del proyecto. ¿Dónde se autoidentifica la población? Digamos, la UNED es importante que parte del criterio de autoidentificación. Esto está de acuerdo a las normativas internacionales y también de tanto los los censos internacionales y nacionales. Entonces es un criterio importante que la UNED sigue, digamos, el criterio de autoidentificación. Entonces el estudiante cuando ingresa por primera vez se le hace la consulta y también cuando hace la solicitud de beca. Es así como tenemos dos fuentes de información. El área de gestión de pueblos indígenas lo que trabaja es un sistema que se unifica estas dos bases de datos y es así como les vamos a presentar los resultados cuando el estudiante es contabilizado solo una única vez. La primera pregunta es ¿dónde se ubican? Este mapa es la matrícula del año 2019, entonces como se interpreta el mapa es de mayor color a menor color, donde hay mayor color es donde hay mayor matrícula de la población. Entonces se puede observar que en el caso de Talamanca y Buenos Aires es el 60% de la población matriculada. También se observa con, digamos, matrícula importante Limón, San Isidro, bueno, digamos Pérez Celedón, Ciudad Neyli, San Vito, Turrialba, Guapiles y digamos Puriscal, que aquí tenemos estudiantes, pero también podemos ver que de los 36 centros universitarios que tiene la UNED hay estudiantes autoidentificados en 26 de estos centros universitarios. A inicios del proyecto, en el 2013, eran 321 estudiantes autoidentificados. Podemos ver que para el año 2019 son 698, es un crecimiento importante de la población. Y de estos, el 80% de la población cuenta con beca socioeconómica. Es importante también destacar que hay otros tipos de becas, digamos como por becas de representación artística o deportiva o recreativa, y también hemos podido ver que para el año 2019 hay 4 estudiantes en estas becas. En cuanto a las escuelas, podemos ver, digamos, el dato que nos interesa ver. El 2019 es el azul, pero los otros son los comparativos, 2017, 2018 y 2019. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que hay un crecimiento en la matrícula de las 4 escuelas. Por eso es interés de trabajar con las 4 escuelas. También hay matrícula en 32 programas, es decir, hay interés por una diversidad de carreras. Pero sí podemos ver que las de 5 de mayor interés es educación general básica, educación preescolar, diplomado en administración de empresas, enseñanza de las ciencias naturales y gestión secretarial de la oficina. En cuanto a género, bueno, nosotros sabemos que en la UNED la tendencia es 60-40, el 60% mujeres y 40% hombres. En la población estudiantil indígena sigue el mismo criterio, ¿verdad?, de 60-40. Y aquí lo importante a observar lo que quisimos representar son esas carreras de mayor interés. Podemos ver que educación general básica, primero y segundo ciclos es de mayor interés tanto en hombres y mujeres. Esto va muy de la mano por una acción afirmativa del MEP, que es el decreto 37801, que es de la contratación en territorios. Pero un dato como interesante es que, digamos, en el caso de informática y ciencias criminológicas es interés de la población masculina, pero no tanto de la femenina, y de la femenina hay mayor interés por preescolar y bibliotecología, que no es tanto el interés de la población masculina.
Ahora, un dato que también importante en cuanto a resultados, ya ver el éxito académico y los títulos otorgados. Para el año 2013 se otorgaron 9 títulos. Ya para el año 2019 cerramos con 31 títulos otorgados. Entonces, es interesante ver, digamos, esta diversidad de colores, porque estos son de los diplomado, profesorado, bachillerato, licenciatura y maestría. O sea, podemos ver para que el año 2019 se dio mayor diversidad de títulos, por ejemplo, una maestría en el área educativa, se dio 8 bachilleratos, 6 licenciatura y la maestría. Ahora, en cuanto a qué escuelas, podemos ver que, digamos, la maestría es del área educativa, del área de administración son 2, 3 licenciaturas de educación y una licenciatura de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. También hay bachillerato de las 4 escuelas. Y por último, este mapa es de los títulos otorgados del periodo 2013 a 2019, de donde provienen los estudiantes que se graduaron. Se observa que en Buenos Aires hay 37 títulos otorgados en este periodo y en Talamanca 22. Entonces, esos son como un logro universitario de estas acciones, que también más adelante vamos a hablar de una investigación que se realizó en estas 2 zonas, en Talamanca y Buenos Aires, sobre las oportunidades educativas y laborales, que va muy de acorde con estos resultados. Ahora en la parte de acceso va a hablar Yolien Figueroa, que es la orientadora del equipo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Ishbeshkena, Yamipa, Ishkena Boy, porque está el compañero Marlon, que él también es compañero Marlon, el compañero Manasés, que son compañeros bribris que nos acompañan hoy también en representación del Centro Universitario de Talamanca, entonces siempre agradecemos en su idioma por lo menos, ¿verdad? Bueno, muy bien, en cuanto al eje de acceso, nosotros es importante que tal vez les contemos que nuestra labor se desarrolla en 3 líneas de acción, especialmente en el eje de acceso, permanencia y pertinencia cultural, que son los que nos engloban todas las acciones. Con respecto al eje de acceso, es importante contarles que se hace mediante una acción muy específica que es visitando los territorios y especialmente las instituciones que hay en los territorios indígenas, que son colegios o también asociaciones de desarrollo o algunas otras vinculaciones que tenemos con grupos de mujeres, con grupos de mayores, ¿verdad? Y una de las acciones que más nos ha permitido acercarnos y lograr que la población estudiantil de secundaria logre tomar la UNED como la opción de estudio ha sido las visitas a colegios. En este caso, nosotros realizamos las visitas desde el 2015, se hicieron pilotajes a cuáles colegios asistir. Contarles que en este momento pues la cobertura de los colegios estaba en 40 colegios, pero llegó a 42 colegios a nivel nacional declarados dentro de territorio indígena. Algunos otros tienen población, digamos, no están dentro de territorio, pero están muy cerca de los territorios y nosotros hemos podido ir avanzando en todo lo que ha sido las regiones indígenas. Aquí lo pueden ustedes observar en el mapa, cómo, digamos, en este momento nosotros dentro de todos los territorios que tienen colegio, SINDEA o también todo lo que son telesecundarias, hemos dado una cobertura casi del 100%, o sea, casi hemos logrado visitar los 42 colegios, pero llegamos este año a una meta muy importante que fue impactar 35 territorios. En este caso, hemos ido aumentando de acuerdo a las realidades de las zonas indígenas. Hay lugares donde, por ejemplo, asisten a un SINDEA o a un colegio nocturno. Entonces, también hemos incluido estas visitas a estos colegios. ¿Para qué? ¿Para qué son las visitas? Bueno, las visitas específicamente son visitas vocacionales que tienen como fin facilitarle a las y los estudiantes de secundaria procesos de elección de carrera, procesos también de elección de universidad, y en este caso entra toda la línea de información que tiene la UNED para ellos, ¿verdad? Y para ellas. Entonces es muy importante saber que aunque empezamos con 10 colegios, cada año fuimos aumentando la cobertura, ¿verdad? Entonces en el 2016 ya no visitamos los primeros 10, sino que visitamos ya 21. Ya en el 2017 no solo visitamos colegios, sino que también tuvimos la oportunidad de realizar una feria vocacional
UNED exclusiva, ¿verdad? O sea, solamente con participación de la UNED en el Centro Universitario de Talamanca. Nos acompañaron personas de las escuelas, de la Vicerrectoría de Investigación, de la Vicerrectoría de la Dirección de Extensión, y pues fue una primera experiencia que fue muy provechosa, porque entonces ya no solo les visitamos en el colegio, sino que también pudieron llegar a las instalaciones de la UNED Talamanca y ahí tomar toda la información que requerían para elegir su carrera. Ya en el 2018 logramos aumentar a 25 y este año que cerramos con 35 aproximadamente visitas efectivas. Esto nos ayuda en una gran manera, a diferencia de otras universidades, a poderles, lo que decimos nosotros, abrir la puerta de la UNED y decirles, aquí estamos, somos su opción de estudios universitarios y ustedes pueden estudiar con nosotros sin tener que dejar su familia, sin tener que abandonar su territorio, y en caso que tuvieran que desplazarse a algún centro universitario, pues tienen todo el apoyo tanto de fondos solidarios y demás. Entonces es una de las grandes acciones que se hace también complementar por todos lo que son todos los demás beneficios o servicios que tiene la UNED para ellos, que se les explica, se les valora, ¿verdad? Se les informa bien de todos los procedimientos que ellos tienen que efectuar para poder acceder a una beca, a su semana de matrícula, a todo lo que tendrían que hacer también con respecto a si quieren pertenecer a algún grupo de participación y demás, previo a que ellos matriculen. Ya con esta información ya ellos pueden tomar una decisión muchísimo más acertada. Voy a compartirles un video que hicimos con las acciones también de uno de los grandes ejes que tenemos. Este video es, por decirlo así, hicimos un recopilado de las acciones específicamente en orientación que hacemos dentro del área de gestión de pueblos indígenas. Va ligado a los dos ejes, al eje de acceso, al eje de permanencia y al eje de pertinencia cultural. Entonces queremos compartírselo porque hicimos un sprint final y con la ayuda de todas las partes y las gestiones que hicimos tanto desde la dirección como desde la oficina de orientación, como desde la coordinación y todos los compañeros del equipo de audiovisuales, hace un extracto de todo el avance que hemos tenido desde que empezó el proyecto, específicamente porque la disciplina de orientación en la UNED no tiene orientadores ahorita en este momento en todas las regiones del país, pero nosotros con las acciones de estudiantes indígenas sí hemos podido visitar otras regiones que en este momento deseamos darles continuidad. La UNED, desde su misión y visión inclusiva, ha desarrollado diversas acciones afirmativas desde el área de gestión para pueblos indígenas. La orientación educativa, como parte de la AGPI, ha desarrollado diferentes procesos antes, durante y para la permanencia de las y los estudiantes indígenas que consisten en visitas a colegios, visitas a comunidades, el trabajo en atención individual y grupal con el fin del ingreso y permanencia en la UNED. Les invito a conocer a la orientación en acción con estudiantes indígenas. Nuestro trabajo se desarrolla en 3 ejes de acción: acceso, permanencia y pertinencia cultural. Abrimos las puertas de la UNED a las personas indígenas. En 6 años hemos visitado más de 25 colegios dentro del territorio indígena, en los que realizamos sesiones de orientación vocacional e informativa. Los espacios de orientación para mí es muy importante por el motivo de que uno puede socializarse, puede intercambiar ideas, puede aprender de otro compañero, porque de ahí donde nacen las ideas, cuáles son nuestra visión, conocemos la visión de otro y eso nos anima. Para nosotros es muy importante estos tipos de actividades que la UNED realiza y que nos visite también. Cada territorio nos sentimos apoyados y con más ganas de estudiar. Acompañamos a las y los estudiantes durante sus estudios universitarios. Buscamos ser una guía y un apoyo académico por medio de atenciones individuales y atenciones grupales. Identificamos situaciones específicas que puedan ser atendidas para prevenir el abandono de los estudios universitarios. Al principio, cuando entré, no sabía de cómo desenvolverme académicamente. Me motivó para seguir adelante, prepararme académicamente para ser una profesional. Me siento como que todas las orientaciones, formaciones que me han dado me han servido mucho. Ya uno lo va conociendo y se va sumando como a la vida personal de uno. Y uno dice,
wow, me ayuda, puedo aprender, puedo seguir. Entonces no lo limita a uno nada, más bien lo forma. La atención desde la orientación educativa crece junto con las y los estudiantes indígenas para responder a sus necesidades y a las de sus comunidades. Todo esto con el fin de que terminen su proyecto de estudio, vuelvan a sus comunidades y aporten al mejoramiento de la calidad de vida. El accionar de la orientación con las y los estudiantes indígenas lo desarrollamos desde su riqueza cultural y para su beneficio. Para mí, la UNED, en una palabra, es un reto. Yo en mi caso, yo me identifico con la UNED. Me identifico con la UNED. Bueno, exactamente el video creo que rescata muy bien todos los alcances que hemos tenido, no solo como orientación, sino también como área, ¿verdad? Y es importante que comprendamos y conozcamos que la permanencia para nosotros es uno de los ejes principales. En el caso de las acciones afirmativas que hemos desarrollado desde la orientación, también tenemos datos, ¿verdad? Y nos hemos logrado desplazar a más de 11 centros universitarios de la UNED. Hemos atendido más de 134 procesos grupales, hemos atendido alrededor de 1.819 estudiantes en estos procesos y también hemos atendido más de 2.819 estudiantes de secundaria a lo largo de estos 6 años. Entonces es importante también evidenciar que todas las acciones que nosotros hemos desarrollado lo que buscan es que el estudiante ingrese, pero también se sienta acompañado, se sienta apoyado, tenga una guía o a quien acudir en caso de que tenga dudas, tenga inquietudes, que en sus primeros cuatrimestres no sienta que está tan solo, ¿verdad? Sino que pueda sentir que tiene un acompañamiento integral y que pues como orientación educativa estamos también para atenderle, para solucionarle algunos situaciones que se pueden dar, ¿verdad? Algunos trámites, a veces hay momentos donde tenemos que apoyarles también con mediaciones y esas mediaciones hemos logrado 104 espacios aproximadamente de mediación con escuelas, con cátedras, con otras instancias como la Defensoría, como el CIDREP también. ¿Y en qué consisten esas mediaciones? Bueno, desde la visión de prevención, nosotros lo que hacemos es llevarles a los estudiantes herramientas para que ellos puedan aplicarlas en su vida universitaria. ¿Qué tipo de herramientas? Usos de bases de datos, usos de los manuales APA, todo lo que son también otras coordinaciones con las cátedras, como por ejemplo atenciones específicas en caso de que algún estudiante o alguna estudiante quede rezagada en su plan de estudios, mediaciones también con el programa de necesidades educativas especiales, con el programa de divulgación académica, ¿verdad? Que maneja otros procesos como ferias vocacionales y demás. Entonces, todas estas vinculaciones, tanto a lo interno como a lo externo de la universidad, lo que permiten es que el estudiante o la estudiante que ingresa a la UNED pueda permanecer. Y para que les ampliemos un poquito más sobre las acciones de permanencia, también les dejo con la compañera Jessica Umaña, que es la compañera de trabajo social del equipo. Bueno, buenos días a todos y todas. Es un placer tenerles hoy por acá. Como lo decía bien Yolien, el trabajo que se hace alrededor de él y la estudiante va más allá de la ubicación de este o de esta en el centro universitario. Y eso es un gran logro que se ha venido trabajando con este grupo de trabajo. Principalmente, ¿por qué? Porque así tenemos acciones que se ven diferenciadas en los territorios y para cada pueblo de los cuales nosotras y nosotros trabajamos. Esta representación estudiantil que nos dice qué es lo que necesitamos hacer, exige o nos ha venido demandando poder transversalizar en todas estas acciones la pertinencia cultural. Jolien bien lo caracterizaba en el eje de acceso, cuando se identifican las necesidades de los y las muchachas en temas socioeconómicos o hasta en qué proceso debe continuar después de que salen del colegio. Cuando el muchacho o la muchacha decide ingresar a la universidad, una de las cosas que se pregunta es, ¿cómo hago para poder pagar la universidad?
Esas adaptaciones que hemos venido aprendiendo, que son muy importantes de hacer, se ubican en la solicitud de beca. Por ejemplo, cuando se le pregunta qué es lo que necesita, pero también cómo esa solicitud de beca debe de adaptarse y debe de ser cuando se está en territorio. Si esos muchachos y esas muchachas no pueden acceder al formulario en línea que se ubica gracias o mediante el internet, y si en los territorios no hay acceso, ¿cómo hacer? Esa es una de las demandas que nos dicen diariamente los y las estudiantes o los y las solicitantes cuando se preguntan en ese momento qué deben de hacer. Después de que se hace esa pregunta, el trabajo que se hace en comunidad es muy importante, porque cuando ya se revisan los atestados y se revisan todos aquellos requisitos para que el muchacho o la muchacha ingrese, viene ya otro proceso muy importante, que es el corte que hay entre la asignación de la beca y la matrícula. Esos muchachos y muchachas deben de preguntarse qué es lo que se necesita para entrar a la universidad, cómo hacer para solicitar un apoyo económico, y eso está aunado a todo el trabajo que se hace con el acompañamiento socioeconómico. Hemos contabilizado a lo largo de estos 6 años 600 seguimientos cara a cara con el muchacho y la muchacha. Eso significa que hay un registro de él y de ella, qué es lo que necesita, qué es lo que requiere para permanecer, porque esa es otra de las preguntas, como ya lo rescataba Joel, ¿qué es lo que se necesita? Porque además de que está la pregunta de que yo quiero ingresar a una carrera, está cómo hago si yo no tengo los servicios que se requieren para permanecer en esa carrera. Esos acompañamientos no solo nos dicen a nosotras o a mí qué es lo que el muchacho o la muchacha requiere según centro universitario, sino también que se vincula a todo el trabajo que se hace por medio de los y las trabajadoras sociales que se ubican en los centros universitarios. Estas trabajadoras sociales han aprendido a transversalizar en sus acciones cotidianas la pertinencia cultural. Por ejemplo, el simple hecho de preguntar si usted se autoidentifica como indígena es elemental, porque a partir de ahí ya el trabajo que se debe de hacer es un trabajo más detallado, más pensado en el estudiante. No digo que en los demás estudiantes no se haga, pero con esta población debe de ser así, porque ellos y ellas nos han enseñado que el trabajo en comunidad, el trabajo en grupo, el trabajo con empatía es elemental, es necesario. Además de que se dan estos segmentos socioeconómicos, ha nacido o nace durante estas acciones una de las herramientas más importantes que hemos puesto a trabajar o que hemos implementado, que son los cursos de formación complementaria. Estos cursos, un ejemplo de ellos es el curso de alfabetización digital, que se hace o que se hizo con Extensión. Lo que nos ha dicho, lo que nos logró como resultado de este curso es ver que el muchacho y la muchacha que logra terminar el curso de alfabetización digital, que se da por más de 6 meses, da y garantiza que al final logre manejar con mayor seguridad lo que la universidad le solicita. ¿Por qué es importante este curso? Por ejemplo, hemos identificado que cuando el muchacho y la muchacha ingresa a la universidad y se pregunta en ese primer año de universidad, ¿cómo es que puedo seguir aprobando materias? ¿Cómo es que puedo seguir vinculándome aún más con la universidad? Nace que es manejando las herramientas. La universidad es una universidad que implementa, que innova en procesos de tecnología, pero ¿cómo hacemos como universidad para adaptar eso que la universidad está innovando con lo que realmente conoce y desarrolla de habilidad el estudiante? Necesitamos tener estos cursos complementarios. Fortalecen herramientas, fortalecen acciones que ya el muchacho o la muchacha ha empezado a identificar en el colegio, pero ya en la universidad por lo menos se profundiza aún más y se acompaña. Eso es parte de la permanencia de él y la estudiante. Los seguimientos socioeconómicos de solamente el primer y el segundo cuatrimestre, trabajados no solo por mi persona o por el equipo, sino también un trabajo constante en red,
articulado con las y los trabajadores sociales de los centros universitarios, ha logrado llegar solamente en el primer y segundo cuatrimestre a 401 seguimientos. Eso significa que hemos conversado con el estudiante, que hemos registrado lo que necesita, que hemos también identificado qué es lo que la universidad también tiene como reto de afrontar y de adaptar o de una u otra forma mejorar. Estos seguimientos tienen que ver con visitas domiciliares, procedimientos adaptados en el sistema de becas, preguntar adecuadamente y con pertinencia y empatía qué es lo que se requiere socioeconómicamente para que el muchacho y la muchacha permanezca, o por ejemplo, cuando se solicita un apoyo complementario como lo es el Fondo Solidario, de a dónde viene ese estudiante, a dónde está ubicada esa estudiante, es muy importante. Las visitas a comunidad, hemos registrado aproximadamente 80 visitas, eso significa que conocemos la característica geográfica y algunas necesidades socioeconómicas de esa región. Esto principalmente para poder hablar con mayor seguridad de dónde están los muchachos y las muchachas. Y cuando nosotras defendemos qué es lo que se requiere, es porque sabemos de profundidad en dónde están y a dónde van y qué es lo que quieren. Y por qué, por ejemplo, educación es una necesidad, por qué, por ejemplo, las carreras en tecnología están siendo vistas o visualizadas por los y las estudiantes, poder defenderlo con mayor seguridad. Otro de los procesos más grandes que acompañan esta acción de permanencia tiene que ver con la tutoría cero. Mi compañero Lenin ha fortalecido todo lo que tiene que ver las acciones con los y las estudiantes, porque hemos visto una de las actividades más significativas que se hizo este año fue en Nicoya. Los muchachos y las muchachas nos decían, nosotros podemos conocer el territorio, pero todos los estudiantes lo conocen de forma diferente y es importante que el centro universitario identifique cómo nosotros nos visualizamos en el centro, pero también cómo el centro universitario visualiza el territorio, y eso es un logro y es una acción que debe ser constante en los centros universitarios, porque de una u otra forma no solamente permean la visión del estudiante, sino también la del centro universitario. El centro es una herramienta, es un lugar, un pequeño hogar del estudiante, entonces este tiene que ser adecuado y debe de transversalizar las acciones que se dan también en los territorios. Un centro universitario que está cerca o dentro del territorio no puede ser ajeno a la cultura y a la diversidad que se desarrolla en su región. También dentro de todo este proceso, desde la visualización del estudiante en el colegio hasta cuando ya se inscribe, hay una de las preguntas que es latente y que nosotras y nosotros como equipo nos la hacemos y la queremos evidenciar en esta rendición de cuentas, es la necesidad que hemos identificado de comunicación entre los y las estudiantes y los programas, las escuelas, cómo ellos y ellas han desarrollado acciones afirmativas para con ellos y con ellas, o cómo debería de ser. ¿Cuál es el reto y la vinculación que tiene la universidad con nosotros y nosotras con las otras instancias? Hemos caminado y se ha hecho un gran trabajo. Los y las estudiantes tienen una instancia de la cual pueden ser parte. Todas las actividades que nosotros y nosotras hacemos se hacen también mediante consulta. La consulta indígena no es una consulta que se hace o que debiese ser a nivel mayor, sino también desde el momento que nosotros proyectamos algún trabajo en comunidad. Los cursos complementarios nacen por eso. Desde el 2014 en Talamanca nosotros y nosotras andábamos preguntándole a los y las muchachas qué era lo que se necesitaba, cuáles eran los cursos que más necesitaban llevar para fortalecer aún más su aprehensión de conocimiento y permanecer en la universidad. Uno de los cursos que se logra terminar este 2019 fue el de Finanzas Saludables, un proyecto muy bonito porque la Escuela de Administración Educativa nos abrió las puertas y generó un impacto muy interesante porque los muchachos y las muchachas
Ustedes me dirán, mira, tienen situaciones socioeconómicas muy complejas, ¿cómo hacen ellos y cómo pueden hacer ellos y ellas para ahorrar? Bueno, eso es uno de los retos y de las actividades que más significado tuvieron para los muchachos y las muchachas, porque no es solamente manejar sus finanzas, sino cómo yo administro mi vida universitaria, cómo yo me visualizo en todos estos años para lograr una meta tan importante como es un título universitario. Todas estas actividades no pueden ser temporales, sino que deben de ser permanentes. Bien sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer, pero hoy con gozo les puedo decir que todo el trabajo que hemos logrado hacer nos ha dado muchas tareas por hacer y muchos proyectos por crear. La vinculación que nosotras podamos lograr con las escuelas es elemental. Es fundamental porque de una u otra forma estos estudiantes no solo vienen a la universidad por una beca socioeconómica o por ingresar a la UNED y cumplir una meta, vienen por un título universitario y tener una formación adecuada en todo lo que tiene que ser como profesional, el manejo ético, el manejo de su responsabilidad como profesionales ya cuando se regresen a sus territorios o bien encuentren otro trabajo. Las voy a dejar con el eje de pertinencia cultural. Bueno, ya lo decía Yolien, y es que una de las tareas que teníamos como equipo cuando iniciamos era que teníamos que trabajar bajo 3 ejes, que era el acceso, la permanencia, que ya las compañeras lo mencionaron, pero un reto grande como equipo era la pertinencia, y en especial porque iniciamos personas no indígenas en este equipo de trabajo. Y hoy con gran orgullo podemos decir que este equipo lo integran 3 indígenas, ¿verdad? Y eso también le da una pauta al equipo distinta, no así, quiere decir que antes no lo logramos porque tuvimos la asesoría de los y las estudiantes, nunca, y eso sí quería rescatarlo aquí, nunca el equipo tomó una decisión sin antes consultar a la población estudiantil y a funcionarios indígenas que tenemos en la UNED, ¿verdad? Que son acciones afirmativas que no solo hacemos de forma directa con la población estudiantil, sino que le estamos diciendo a la población, bueno, también avance en una carrera y en la UNED hay una oportunidad también laboral, ¿verdad? Hoy no nos acompaña, por ejemplo, don Amílcar, que él es indígena y también ha sido un compañero en este largo trayecto de proyectos y de acciones que hemos realizado. Entonces, bueno, dentro de las cosas, y bueno, hoy les regalamos un CD, eran 3 CDs distintos, no sé cuál le habrá tocado a cada uno, pero igual los pueden ver en el canal de YouTube del AMI, en el Facebook también hacemos publicaciones periódicas desde hace muchos años de diferentes acciones que hemos hecho, pero bueno, estos productos también quedan en la universidad y por ejemplo este que tal vez nos volvemos, que se ve en la foto, se llama Voces Indígenas y es un libro que bueno, nosotros tenemos algunos ejemplares, pero también lo encuentran en las librerías de la UNED y hemos tratado de que, bueno, ya fue entregado, esperamos pronto lleguen a cada centro universitario donde hay población indígena, los trabajadores sociales, los orientadores también lo utilizan porque da cuenta de la historia de 4 estudiantes UNED indígenas y cómo ellos llegan a la universidad y cómo permanecen en ella. Entonces, cada producto y cada cosa que hemos realizado en conjunto con los y los estudiantes no es solo por cumplir un POA, por cumplir una meta, es realmente un material que quede y que dé cuenta, porque a veces creo que no nos creemos que somos la única universidad a nivel país que tiene representación de los 8 pueblos, que hay además estudiantes mayas de Guatemala, que aquí tenemos a la compañera, y también misquitos de Nicaragua, que es una población que ha sido muy invisibilizada a nivel país, y nazos que son de Panamá también, pero bueno, y son poblaciones que en otros países, y bueno, estos compañeros nos devuelven, es un orgullo estar en Costa Rica y que realmente en una universidad pública se les dé un espacio, y yo creo que eso es un logro UNED. Bueno, junto a don Amílcar y don Fernando, trabajamos la promoción de ambientes interculturales y es que el tema comunidad, ya lo decía Jessica, nunca lo podemos perder cuando hablamos de poblaciones indígenas y así con otras poblaciones, por ejemplo, campesinas y demás. ¿Por qué? Porque su visión es de colectivo, es una cosmovisión de vida donde se incluye a su familia, a su comunidad, a sus líderes, a sus mayores indígenas. Entonces, cuando hablamos con un estudiante UNED y siempre digo esto, le preguntamos por qué estudia determinada carrera,
lo primero que dicen es: lo estudio para ayudar a mi familia y para ayudar a mi comunidad. O sea, en ellos no hay un pensamiento individualista ni un logro o mérito solo personal. Y entonces esta promoción de ambientes interculturales realmente promovieron el encuentro intercultural entre mayores indígenas, por ejemplo, bribris con huetares, y eso también fortalece a nivel país esa vinculación indígena, ¿verdad?, que realmente permite conocer, por ejemplo, un tema que ha sido de los últimos años y ha sido muy lamentable, y los estudiantes y las estudiantes UNED no han estado exentas de esa, y es la recuperación de tierras, donde ellos nos dicen: es que me da, o tengo casi que salir temprano porque en mi territorio hoy no se puede salir, o esta semana no se puede salir, o durante todo el año no se puede salir, porque hay situaciones ya que han, bueno, ustedes saben la historia de la muerte de Sergio Rojas, que ha sido muy lamentable, y esto realmente afecta a nuestra población estudiantil, y uno lo ve en sus avances académicos o en su constancia en poder asistir a las tutorías. Entonces no podemos ser ajenos como universidad a este contexto en el que están nuestros estudiantes. ¿Y por qué quería hacer énfasis en esto? Porque la población indígena de la UNED se encuentra en su mayoría dentro de territorio indígena, que es diferente a otras universidades públicas, donde la mayoría de ellos más bien hacen todo un traslado a la Rodrigo Facio, por ejemplo, en San Pedro, y en un encuentro, porque otra de las acciones que hacíamos en Pertinencia eran esos encuentros estudiantiles. ¿Por qué? Porque la vida estudiantil es posible en una universidad a distancia, y con la población indígena también lo hemos comprobado, y siempre creo que nos llevamos como equipo esa posibilidad que tuvimos de reunir estudiantes de diferentes pueblos y diferentes territorios, y que hoy ellos sigan su amistad y sigan su vinculación, y además eso se traduce en que la población se sienta acompañada de par a par, o sea, de un estudiante a un estudiante, y no solo estudiante UNED, sino un estudiante indígena de mi misma comunidad. Por ejemplo, a los compañeros que tengo aquí de Zapatón, me acuerdo hace muchos años cuando fui a la comunidad, porque además esa es otra consigna del equipo, siempre fue, nos trasladamos como funcionarios. Hay momentos donde los estudiantes y las estudiantes se trasladaron a centros universitarios, pero la consigna es: tomemos nosotros el bote, caminemos nosotros, jalemos los equipos y lleguemos donde están los estudiantes UNED. Y me acuerdo que en Zapatón me pasó que muchos me decían: sí, yo veo que él viaja en el mismo bus, y es un bus, y no me dejan mentir, ya están, que solo sale 2 veces al día, una vez sale y en la tarde entra. Y además uno dice Zapatón, Puriscal, y la gente dice: no, pero es que ellos viven muy cerca. No, de Puriscal, bueno, y ahora que están arreglando el camino, que qué dicha, pueden durar más de 2 horas de su comunidad al centro de Puriscal, que es donde está el centro universitario. Y si como universidad no conocemos esas cosas, no podemos hablar de pertinencia ni de contextualizar la realidad de la población estudiantil. Y otro reto que teníamos, y creo que de forma muy visionaria, fue pensar: bueno, pero si somos la universidad que más población indígena tiene, ¿qué está pasando al interno con nosotros los funcionarios y las funcionarias? ¿Verdad? Porque entonces a veces es más fácil decir en la estadística: sí, claro, tenemos 698 contra 100 estudiantes o 20 estudiantes de otras universidades, pero ¿qué responsabilidad genera eso? O sea, y creo que lo mínimo que podemos hacer, y aún los retos siguen, es conocer la realidad de la población indígena. Hemos realizado desde el año 2014 hasta el 2019 un curso de pueblos y territorios indígenas, donde más de 158 funcionarios UNED se han capacitado. Ojalá y este curso tenga un segundo nivel, y lo hemos discutido, donde genere también más investigación, más proyectos conjuntos. Bueno, otra instancia que para nosotros ha sido muy importante es la Federación de Estudiantes. ¿Por qué? Bueno, ya hoy en día tenemos estudiantes indígenas que son parte de asociaciones estudiantiles, y bueno, en CONARE, ya lo decía una estudiante Malecu, que es miembro de su asociación estudiantil en San Carlos, que presentó una moción, porque hace muchos años, y Manasés no me deja mentir, se trató de conformar una federación de estudiantes indígenas UNED. Lo que pasa es que a nivel legal y reglamentario no es posible. Entonces hay una moción ya de una estudiante indígena
que además ha trabajado con nosotros en todo el proyecto para una modificación del reglamento y que pueda existir la posibilidad de tener una asociación indígena, como si existe en la UNA y en la UCR, por ejemplo. Entonces, esto les permitiría a los y las estudiantes obtener recursos y desarrollar proyectos, ojalá con representación de los 8 pueblos al menos. Y entonces, bueno, con esos estudiantes de la federación que además desarrollan proyectos, hemos tenido capacitaciones y, bueno, jornadas interuniversitarias, donde se ha compartido con otras universidades, y además resulta que entonces el primo de 2 estudiantes de aquí está en la UCR y también estudia en la UNA, ¿verdad? Entonces al final realmente ellos son una red que por las características a veces institucionales que tenemos, ¿verdad? No visualizamos, pero ellos logran por otras vías seguir esos vínculos. Entonces también hemos tenido jornadas con la UCR, la UNA y el TEC, y igual los estudiantes hoy siguen ¿verdad? Vinculados. La producción de materiales, ya les contaba de este libro, de los audiovisuales que presentamos hace un ratito. También tenemos, si quieres, por ejemplo, Historia sin distancia, son 6 narraciones de estudiantes indígenas UNED, con diferentes perspectivas, desde una estudiante que es madre soltera, un estudiante privado de libertad y demás. Esos también los encuentran en el canal de YouTube, y realmente creo que son motivadores y motivadoras no solo para la población estudiantil indígena, sino creo que para todos, y creo que escucharlo nos hace pensar y repensar nuestro trabajo y saber que lo que en el escritorio aquí en Sede Central o desde los centros universitarios hacemos realmente tiene un impacto, o debería más bien tener un impacto que sea en conjunto con la población estudiantil, que es la que hoy tenemos, pero también no podemos olvidar a las comunidades. Y creo que la UNED también tiene ese plus, y es que creo que tiene las puertas abiertas hoy en todos los territorios indígenas. Y creo que eso da cuenta de lo responsables que hemos sido con el trabajo que hacemos y con lo comprometidos que hemos sido, por ejemplo, nosotros en la salvaguardia indígena, pero sé también los proyectos de extensión, de investigación. La Defensoría sé que viene trabajando, ¿verdad? También con la población en los centros universitarios, con la Oficina de Atención Socioeconómica, la Oficina de Orientación y así muchas otras, las escuelas, los centros universitarios. Entonces creo que el compromiso debe seguir y debemos seguir trabajando de la mano con la población. Otro tema, y más tarde cuando hagamos un trabajo un poco más dinámico allá atrás, hay una ficha grande que da cuenta de la vinculación, y creo que se queda corto porque lo construimos hace un tiempo y ahí está, pero si lo desmenuzamos más, creo que la salvaguardia en estos 6 años de trabajo realmente logró vínculos con muchísimas instancias de la UNED, incluso aquellas en las que creímos que no era posible o que no conocíamos el trabajo que hacíamos, y cuando llevamos nuestros proyectos creo que siempre hubo un sí. Y bueno, doña Heidi ahorita ya no está, pero está Yelitza, y siempre lo decimos, este equipo de trabajo nunca recibió un no, siempre nos reuníamos y discutíamos, y creo que aquí hay, y ya lo decían las compañeras, hay mucho todavía por hacer, pero siempre fue, bueno, pensemos a ver cómo lo hacemos, veamos qué partidas tenemos, revisemos nuestro POA, qué necesita la población y hagámoslo. Y creo que ese debe ser el compromiso que tengamos como UNED. Bueno, y aquí lo tratamos de resumir, conocer los territorios. Creo que a todos nos llegó el barro hasta las rodillas, tomamos botes que de pronto un día se inundaron y llevábamos equipo, y entonces por dicha llevábamos bolsas y echamos todo el equipo ahí. O sea, realmente creo que cuando uno trabaja con poblaciones tiene que ir a conocer sus realidades para tomar mejores decisiones. ¿Qué creamos? Creo que nuevas ideas. También dimos cuenta, y aquí hay un equipo interdisciplinario, hemos mencionado, todavía falta el compañero Lenin que es sociólogo, pero creo que da cuenta que el trabajo interdisciplinario e interoficinas en la UNED es posible y hace diferente no solo el trabajo que hacemos, sino los logros que obtenemos. Hemos innovado, ¿por qué? Porque en el 2014, y creo que varios veníamos de otras dependencias que no estaban tampoco ajenas al trabajo que se hace con la población indígena, pero entonces era cómo unimos conocimientos, experiencias y la realidad del estudiante UNED siendo una educación a distancia. Promovimos la investigación, y una investigación que tiene todo un sentido, porque entonces el equipo encontraba necesidades en la población y encontrábamos necesidades de equipo, de cómo resolver, y entonces los compañeros en el área de investigación
pues orientaban por ahí sus objetivos de trabajo y entonces nos realimentábamos todos. Y yo creo que eso es un plus de la investigación. La investigación no se puede quedar en un resultado y nada más. Tiene que ser vinculada a otras acciones y a trabajo de campo. Y hemos concretado acciones que podemos decir, y el otro día lo decíamos en el Banco Mundial, son acciones que se han sostenido durante 6 años, y ya doña Heidi lo decía, y dentro de un ratito lo vamos a ver, el tema de la continuidad. O sea, no podemos decir hoy tenemos 698 estudiantes, terminamos con el Banco Mundial y cada quien sigue en lo suyo. Eso no sería responsable como universidad. Y bueno, nada más importante, que esto no es un proceso, y así lo han marcado siempre los estudiantes, no es un proceso individual. De pronto con la población indígena tenemos estos movimientos y es que en un cuatrimestre tal vez no matricularon, pero porque el río se creció y no pudieron salir a hacer su matrícula, ¿verdad? Entonces ese cuatrimestre no lo tuvimos, pero al siguiente regresan. O hemos hecho un trabajo tan interesante con las otras universidades, como incluso ayer tuve un audio de la compañera de la UNA donde me dice: Sofía, tal y tal estudiante tiene interés en la UNED, páseme el número, o algún estudiante también de la UNED que nos dice: bueno, es que tengo interés en tal carrera que la UNED no da. Y yo creo que en eso tenemos que ser también solidarios, o sea, los estudiantes y las estudiantes siempre han sido estigmatizados en que solo estudian educación, y ya Andrea lo decía en los datos, realmente ellos están en todas las carreras de la UNED y de otras universidades. Y bueno, de verdad que los invito a ver el canal de YouTube, en la página de la UNED está el AMI y está el Facebook, porque también ahí pueden encontrar diferentes fotografías, que además los invito, atrás está la galería de fotos y si tienen alguna consulta pues la vemos, y es muy pequeña con la gran galería de acciones que también hemos hecho como Salvaguardia Indígena. Y los voy a dejar con el compañero Lenin, que ha sido el investigador junto con Andrea del área de gestión de pueblos indígenas de formación sociólogo. Buenos días, gracias a todas y a todos por estar acá, agradeciendo también la vinculación. Estoy observando aquí al público presente y creo que todas y todos estamos vinculados de alguna manera con estas acciones, o hemos sido partícipes de estos procesos, así que agradecerles por ese acompañamiento, porque entendemos que sin los diferentes departamentos de la universidad no hubiéramos logrado lo que hemos logrado. También aprovecho de manera muy particular también agradecerle a la coordinadora técnica que se encuentra acá, porque hemos recibido el apoyo de doña Heidi, de Yelitza, de todos los compañeros de la unidad técnica para poder, digamos, generar todo esto que nos hemos planteado, y nunca, como dice bien Sofía, nunca recibimos un no en todos estos procesos, siempre buscando en perspectiva el futuro, hacia dónde nos dirigimos como universidad en términos de solidaridad, como principio axiológico que rige, digamos, la creación de la universidad, hacia dónde queremos ir, y precisamente es hacia la inclusión, el acceso, la permanencia, la pertinencia cultural, el éxito académico de los y las estudiantes indígenas de la universidad. Así que en ese sentido, y lo enmarco, la investigación se planteó desde un principio del proyecto. ¿Por qué investigación? Pues precisamente porque estamos pensando no solamente como una salvaguardia indígena tal y como se plantea desde esta óptica del Banco Mundial, sino precisamente como institución, como UNED, como universidad estatal. Pues la mejor manera de sostener una acción y de planificar es entender básicamente 3 preguntas en el caso de la población indígena, y es ¿desde dónde? Primero, ¿desde dónde? ¿Desde dónde, digamos, vienen las y los estudiantes indígenas? ¿Cuál es su realidad? ¿Cuál es su contexto? También, ¿quiénes son? Y el cómo. ¿Cómo estos estudiantes han permanecido? ¿Cómo se han vinculado con la universidad? Y fundamentalmente, creo que las investigaciones que hemos realizado dan insumos del hacia dónde. ¿Cuál es la perspectiva, el paradigma, el modelo a seguir en términos interculturales en relación con la población indígena? ¿Cuáles son las principales oportunidades educativas y laborales que han tenido las y los estudiantes y cómo podemos fortalecer acciones en ese sentido? Así que, pues básicamente, como ustedes podrán ver ahí, voy a volverme
por acá, disculpen porque es que casi no veo yo. Estaba viendo ya la pantalla y me queda como pequeña. En el 2015, por ejemplo, nosotros iniciamos con un pequeño estudio sobre políticas de salud pública para pueblos indígenas. En el 2016 trabajamos también políticas públicas en educación y su impacto en los pueblos indígenas, así como el análisis de la situación que tiene la población indígena en educación y salud. Ese proyecto lo hicimos con la Caja Costarricense de Seguro Social. Ahorita vamos a ahondar específicamente en estos proyectos y sus resultados. En el 2017 trabajamos sobre la institucionalización de la cuestión indígena desde el Estado costarricense. Como dije anteriormente, nos interesamos en entender cuáles son los paradigmas que rigen desde el Estado lo que se entiende como la cuestión indígena, esa cosificación que a veces existen con las relaciones sociales de las cuales están inmersos, digamos, las poblaciones indígenas. Los procesos institucionales universitarios también para la inclusión y la permanencia de estudiantes indígenas en territorios transfronterizos. Este proyecto, el AMI, se interesó también porque la salvaguardia indígena no solamente diera cuenta de lo que se podía entender como un modelo intercultural, sino que también nos permitió visitar universidades fuera del país en territorios indígenas para observar cómo se estaba haciendo la política universitaria dirigida a esta población. En el 2018, oportunidades educativas laborales para la población indígena, particularmente, y con mi compañera Andrea, que está acá, y como área de investigación, nos dimos a la tarea de analizar esas oportunidades que se daban en los cantones de Buenos Aires y de Talamanca, y la compañera Andrea también hizo un estudio sobre la presencia de la población estudiantil indígena en la UNED para caracterizar a esta población, precisamente en el orden de esa pregunta que nos hacíamos sobre quiénes son realmente las y los estudiantes indígenas en la UNED. Y para este año 2019, recientemente hemos terminado 2 procesos de investigación que tienen que ver precisamente con el rendimiento académico y la permanencia de estudiantes en el sistema superior a distancia. Así que si me lo permiten, muy brevemente voy a hablar sobre algunos resultados y alcances que hemos tenido con estas investigaciones. En primer lugar, sobre políticas públicas en educación, eso es un pequeño estudio que se hizo de 1993 a 2014, que es un estudio documental. Lo que observamos fue un cambio en la inversión educativa. En este proceso, en este trayecto, lo que se observó básicamente es que el Estado costarricense ha venido incrementando su participación en políticas públicas y en recursos dirigidos hacia las poblaciones indígenas. También se observa en este estudio un déficit en acciones de estabilidad gubernamental, en el sentido que muchas de estas acciones no son acompañadas o sustentadas por recursos reales. También observamos durante este periodo que hay un estancamiento en las tasas de analfabetización en las poblaciones indígenas en comparación con las tasas de analfabetización a nivel nacional, y ausencia de una pertinencia cultural, ausencia de acciones reales de pertinencia cultural que viabilicen precisamente ese contexto sociocultural desde el cual miran las y los estudiantes indígenas, tanto a nivel secundario como de educación terciaria. En políticas públicas en salud también observamos que particularmente este estudio observó la inversión social, un crecimiento de la inversión social en los años 90 y una ausencia de política intercultural. En procesos institucionales universitarios para la permanencia de inclusión de estudiantes indígenas de territorios transfronterizos, este último que les comentaba, nos llevó a observar cuáles son las buenas prácticas que utilizan 2 universidades cercanas y que inclusive tienen población indígena que se encuentra también en nuestro territorio nacional. Y esas universidades fueron la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe nicaragüense, la denominada Universidad Huracán, y la Universidad Autónoma de Chiriquí, en la cual se observaron 3 modelos de acción intercultural. Una que tiene que ver con perspectiva, otro con paradigma y otro con acciones. ¿Hacia dónde se acercan estos modelos?
de intervención, incluyendo la UNED, en sentido de política universitaria. Eso fue, digamos, el norte que nos orientó en esta investigación, y que pudimos, digamos, observar que para el caso de Huracán se establece muy claramente un paradigma intercultural bastante completo, diría yo, y en la Universidad de Chiriquí, como en la Universidad Estatal a Distancia, el modelo básicamente se acerca a una perspectiva y acciones puntuales, concretas. También en el caso del tema de institucionalización de la cuestión indígena se hizo un análisis documental para observar cuáles son los principales enfoques y paradigmas de la cuestión indígena y cómo es mirado a través del Estado costarricense. Entonces observamos precisamente cómo desde los años 60 hasta la actualidad hay una variación epistemológica de conocimiento, de ese acercamiento que no deja de ser colonizador, pero digamos es necesario documentar para entender desde dónde nos vamos a acercar, cómo nos vamos a acercar como institución. Y observamos que en los años 60, por ejemplo, existe un paradigma que es muy fuerte y que llega hasta los años 80, que es el indigenismo, ¿verdad? Que viene muy fuertemente sobre todo del lado de México, y que eso se ve muy reflejado directamente en las políticas institucionales y en cómo se incorpora a la población indígena dentro de la política institucional universitaria. Posteriormente vamos a llegar hasta lo que es una perspectiva intercultural, de la cual este programa, la salvaguardia indígena, el área de gestión de pueblos indígenas del AMI, digamos, queremos enfocar en términos de acceso, de pertinencia cultural y sobre todo de derechos humanos. Después, para mencionar, también hicimos una investigación con la Caja Costarricense de Seguro Social sobre el análisis de la situación actual de la población indígena en educación y salud. Este estudio fue realizado en el 2016 y pues hicimos una pequeña muestra para observar los grados de institucionalización, es decir, cómo las y los estudiantes indígenas accesaban al sistema de bienestar costarricense en la dimensión de salud y educación. Y observamos que en su gran mayoría, un 77%, estuvo satisfecha con el sistema educativo secundario como terciario, y así también se determinó en esta investigación que los principales factores de ingreso que determinan o que propician el mismo son un buen sistema de becas que es reconocido aquí en la universidad. Básicamente el 100% de los estudiantes dijo, bueno, el sistema de becas digamos, es un factor fundamental para el acceso y para la permanencia en la universidad, así como el apoyo familiar y comunitario. Sobre este aspecto es esencial, sobre todo en esta área, entender que los elementos socioculturales comunitarios, la fortaleza de esos elementos es lo que permite que las y los estudiantes permanezcan, digamos, tengan un grado de permanencia fuerte en la institución. A diferencia de otras y otros estudiantes que no son indígenas, en donde el grado de motivación personal, subjetivo, individual es lo que mueve, para el caso de las poblaciones indígenas hay un factor muy relevante, y lo vimos en esta investigación, que es el comunitario. Y en esa línea, digamos, este estudio fue revelador en ese sentido también, porque a pesar de que nosotros ya teníamos una intuición al respecto, pues nos da cuenta de ello, y en ese sentido hemos seguido haciendo las acciones vinculando a las comunidades, porque entendemos fundamental que en el caso de las y los estudiantes indígenas de la UNED tenemos que vincular también a las comunidades. También hay factores que nos dio la investigación que nos dicen que se limita la permanencia y el acceso de los estudiantes al sistema de la UNED, y ustedes los conocerán también en sus vivencias ahora que están aquí las compañeras y los compañeros. Es el acceso fundamentalmente a la internet, la motivación personal, ya ahí sí, digamos, no comunitaria sino personal de cada estudiante, y así como la reproducción de un modelo transcultural. Entendemos como un modelo transcultural aquel que no propicia una adecuación curricular ni una adaptación curricular
que tenga que ver con los contenidos socioculturales de donde provienen las y los estudiantes. Esos son factores fundamentales que observamos en esta investigación como limitantes. Hay un estudio también que hizo la compañera Andrea, como les dije anteriormente, que es una caracterización del 2013 al 2017 sobre la presencia de la población estudiantil indígena en la UNED, y donde se le da un seguimiento a la población de manera longitudinal, y se caracteriza básicamente quiénes son aquellos que reciben becas, las graduaciones, quienes digamos han tenido un éxito académico en sus graduaciones, la matrícula de primer ingreso, así como quiénes son los estudiantes regulares, los ciclos, digamos, escolares que han tenido en la universidad, y hasta el día de hoy esta investigación, digamos, se está actualizando año con año para tener los datos y básicamente tener clara la situación de dónde provienen nuestros estudiantes y si están, digamos, cómo están siendo afectados bajo ciertos indicadores institucionales en políticas y acciones universitarias. Finalmente, bueno, quería concluir con una investigación, pero antes de concluir con esta investigación, quiero señalar que en este proceso, en estos procesos de investigación, se han consultado a cerca de 400 personas. Ahora estaba sacando las cuentas, cerca de 400 personas. Es increíble la apertura que como universidad hemos tenido con las y los estudiantes y los líderes y lideresas indígenas. Yo puedo decirlo y me voy a atrever a decirlo, no creo que ninguna otra universidad tenga tan buena, tan excelente relación con las comunidades como nosotros. A nosotros nos dicen sí, se sientan con nosotros a tomarse un café, nos reciben como amigas, como amigos, y aquí estamos todos los compañeras y compañeros que sabemos el grado de apertura. Eso ha sido fundamental para la investigación, ese vínculo que nosotros tenemos con las comunidades y con las y los estudiantes. Digamos, es muy satisfactorio, y además de eso, también entender que nosotros estamos ahí también como institución. Hemos realizado, también sacando cuentas, casi 45 giras, y no cortas, ¿verdad?, sino de trabajo solo para investigación. Eso significa que estamos ahí, que estamos en los territorios, que hablamos con la gente, que compartimos, y eso ha ayudado a estos resultados. Hay un estudio muy importante que hicimos el año pasado que se denomina Oportunidades Educativas y Laborales para la Población Indígena de Talamanca y de Buenos Aires, en donde se hicieron entrevistas a profundidad a cerca de 120 personas. Entrevistas a profundidad, de sentarnos no una hora, sino varias horas con cada una de estas personas a hablar sobre aspectos de permanencia y hablar aspectos sobre oportunidades laborales y educativas. Y son 120 personas profesionales. Estamos hablando de gente profesional. ¿Y cuáles fueron los principales resultados que obtuvimos? Primero, existe una desigualdad en las oportunidades educativas. En primer lugar, entendemos que el acceso, por ejemplo, para el caso del Cantón de Talamanca, de Buenos Aires, a todas las carreras no es posible. No hay una oferta educativa tal y como nosotros la conocemos en el área metropolitana. Es muy limitada, muy limitada en el caso de Buenos Aires y de Talamanca, donde la Universidad Estatal a Distancia tiene un papel importantísimo, porque tiene, digamos, una oferta mucho más variada que algunas otras universidades que son privadas, digamos, y en el caso de Talamanca, que nosotros tenemos, somos la única universidad que está ahí, ¿verdad?, dentro del territorio. Y además de eso, observamos que en el caso de los profesionales, la persistencia de una matriz productiva con características de enclave, piñero y bananero, desfavorece la contratación precisamente de las y los profesionales indígenas. Tenemos y nos hemos, Andrea, levantamos un listado enorme, no sé, de más de 100 profesionales. Andrea y yo estuvimos ahí también, como dice Sofía, metidos en barro, metidos
junto con los compañeros facilitadores, que aquí está Marlon Porras también, que es facilitador universitario en Talamanca, con Erika, se me da el apellido, Fernández Morales, que es compañera de Boruca, también Merari, que es de Talamanca, y que estuvimos tratando de levantar un listado, un mapeo de profesionales. Y créanme cuando les digo que en estos dos cantones y en los territorios indígenas que nosotros fuimos a ver de estos dos cantones, existen toda clase de profesionales, no falta ninguno. Tenemos ingenieros, médicos, ingenieros de todo tipo, educadores, de todo tipo, topógrafos, todos. Oportunidades laborales no hay. Entonces, observamos en los estudios también que existe una alta migración hacia otros cantones en términos laborales, pero también esa migración se da también en términos de oportunidades educativas. Y finalmente, observamos también, bueno, como dije anteriormente, el impacto real que tiene la universidad en ambos cantones y su importancia. Queríamos entonces compartir de mi persona un video que hicimos dos videos, uno para el caso de Talamanca y otro para Buenos Aires. Y vamos a ver el video. La Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, a través del Área de Gestión de Pueblos Indígenas del Acuerdo de Mejoramiento Institucional, AMI, realizó un estudio sobre las oportunidades educativas y laborales de la población indígena en los cantones de Buenos Aires y Talamanca. El presente producto audiovisual es un complemento del estudio realizado que presenta una breve caracterización de Buenos Aires y profundiza en los temas de oportunidades educativos y laborales a través de los testimonios de Wendy y Maricel, dos profesionales universitarias que viven en territorios indígenas. Mi nombre es Wendy Leiva Mora, soy profesional en el área de educación, estudié primero y segundo ciclo. Estoy laborando actualmente en la escuela de Cedral, se llama Boquete, y soy perteneciente al territorio Boruca. Mi nombre es Maricel Vargas Kiel, vivo en la zona sur, a 20 minutos de Buenos Aires, en un pueblo que se llama San Luis. Soy indígena de la zona de Terraba, Teribe. Buenos Aires. Oportunidades educativas y laborales para la población indígena. El Cantón de Buenos Aires se ubica al sur del país, colindando con el Cantón de Pérez Celedón al oeste y norte, con el Cantón de Talamanca al este y norte, y al sur, con los cantones de Cotobruz, Golfito y Osa. Dentro de este cantón hay 6 territorios indígenas: Boruca, Curré, Ujarrás, Térraba, Salitre, Cavagra, en donde residen personas de los pueblos Bribri, Boruca o Brunca, Térraba y Cavécar. Al igual que otras regiones del país, la desigualdad social y la pobreza son fenómenos que han venido marcando el devenir del cantón. Desde mi perspectiva, el empleo está un poco bajo. Casi no hay mucho trabajo. En el área más se ve más oportunidades de trabajar. Ustedes tienen que ver más o menos es el área de la educación. Ya los demás empleos son como para personas que aún no están en proceso de estudio o no están estudiando, porque los que están estudiando aún no tienen esa oportunidad de trabajar en el área para lo que están estudiando, o ya terminaron algunos su carrera, entonces no tienen la oportunidad de ingresar a
al plan laboral de aquí en el cantón. Las personas tanto indígenas como no indígenas tienen que desplazarse hasta Buenos Aires para trabajar. El trabajo no es calificado ahorita, digamos, para un profesional tiene que desplazarse a otra zona que no es Buenos Aires. En la mayoría de los casos el trabajo, estamos hablando de trabajo de campo, trabajo de un jornalero y que no es bien pagado. Entonces es un trabajo muy cansado, muy pesado, por lo cual es muy difícil a veces encontrar empleo. La mayoría de las actividades productivas en Buenos Aires están relacionadas con el sector primario, la producción de café, maíz, frijol, tubérculos y de manera intensiva la producción de piña definen el paisaje productivo del cantón. El sector industrial es limitado, ligado fundamentalmente a la producción agraria. Asimismo, el sector servicios en mayor medida se vincula con las instituciones del Estado. El comercio local se concentra en el distrito de Buenos Aires, cabecera del cantón. En el sector servicios destaca el incremento de contratación de profesionales indígenas en el área educativa. A partir del decreto número 37.801 para la reforma del subsistema de educación indígena, la presencia de maestros de cultura en otras áreas educativas ha sido mayor. Se debe destacar el sector turístico como un área estratégica que, aunque no ha sido lo suficientemente explotado a nivel local, representa potencialmente un mercado para la contratación de profesionales indígenas. Oportunidades educativas en el Cantón de Buenos Aires y en los territorios indígenas. El Cantón de Buenos Aires cuenta con más de 70 escuelas públicas y 9 colegios, todos ellos ubicados en territorios indígenas. En cuanto a instituciones de educación superior, el cantón tiene la presencia de una universidad estatal, la Universidad Estatal a Distancia UNED y una universidad privada. Soy profesional en la carrera de Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. En este momento me encuentro cursando la licenciatura de la carrera y, si Dios lo permite, el otro año hacer la tesis. Estudié esta carrera porque primeramente me gusta mucho lo que es la lectura. El auge de las nuevas tecnologías de información y comunicación, nos encontramos en un mundo globalizado. Cada vez se requiere más información y se requieren también profesionales capacitados a las nuevas tecnologías. Entonces eso me llamó la atención en aquel momento cuando ingresé. Y la diferencia es que cuando yo ingresé no habían tantas oportunidades como las hay actualmente. Digamos, en el centro universitario no había laboratorio, no se prestaban tablets, no habían computadoras, no había internet. Entonces los primeros pasos fueron algo difíciles, ¿verdad? Pero yo he pensado siempre que cuando usted hace algo, lo trata de hacer con excelencia, aunque sea difícil de alcanzar. Entonces inicié y hasta el momento no me he arrepentido de la carrera que elegí. Cada vez que llevo un curso aprendo más y me gusta. El porqué de la UNED, por qué elegí la universidad, considero que la universidad es una universidad abierta. Le abre las puertas a cualquier persona. No hay discriminación de si usted es de tal religión, de tal credo, o si usted es indígena o no es indígena. No hay discriminación en eso. La universidad en lo que se enfoca son en estudiantes de calidad, estudiantes que estén capacitados para aceptar los retos que se les presentan y poder afrontarlos y seguir adelante. Yo elegí estudiar educación general básica primero y segundo ciclo porque desde muy pequeña sentí que esa era mi vocación. Siempre decía como ayudar a otros niños a aprender. Entonces, como dicen, uno elige una profesión porque es vocación. Y entonces eso es lo que yo elegí porque yo sentía que eso era lo que yo quería y es lo que me gusta. Entonces por eso yo elegí la profesión que ahora practico. Estudié en la UNED sinceramente porque en el tiempo que estaba en el colegio sentía esa parte negativa de que no iba a lograr concluir mi bachillerato con éxito. Entonces no realicé los exámenes de admisión de ninguna universidad. Y también ya me había informado sobre lo que era la UNED, era estudiar a distancia y nunca fue mi deseo salir de mi pueblo. Y me informé sobre la forma de estudio de esta universidad, entonces me interesó y
y fue para la cual opté seguir mis estudios de universidad. La poca oferta educativa universitaria y técnica en el cantón ha repercutido en la salida de estudiantes indígenas de diversos territorios hacia las sedes universitarias ubicadas principalmente en el cantón de San Isidro del General. Hay profesionales en otras áreas, no solamente en el área de la educación, pero las oportunidades de empleo por esta zona son muy bajas o prácticamente no las tienen. Entonces ellos tienen que salir de su comunidad, de sus pueblos, para buscar esa opción en otro lugar. En muchas ocasiones pues no se da el resultado que ellos buscan, ¿verdad? Entonces sí es muy poca las oportunidades que ellos tienen. Sobre las oportunidades laborales y educativas, sus voces. En los últimos años se ha apoyado mucho a los pueblos indígenas para que se desarrollen. Por ejemplo, en la zona de Térraba, hace muchos años recuerdo que no había colegio. Las aulitas eran unas aulitas de madera que los estudiantes iban y era un camino de barro. Ahora la institución que se construyó es una institución de calidad en la zona de Térraba y es un beneficio para la comunidad y el progreso y desarrollo de la misma, para que más adelante puedan tener profesionales que salgan de las zonas indígenas para que sean profesionales en cualquier área del país y en cualquier carrera que deseen. Esas oportunidades no se estaban dando hace varios años, esas oportunidades se vienen dando hace poco, entonces considero que sí hay oportunidades tanto que el gobierno impulsa los territorios indígenas para que se desarrollen y aunque son autónomos en territorios, sí logren alcanzar metas y que los indígenas logren progresar. La UNED es una universidad que nos brinda muchas oportunidades. El tener varias sedes cercanas a nuestros territorios es una de los beneficios que tenemos con la UNED. El no tener que estarnos trasladando constantemente, porque también los jóvenes de esta zona son de muy escasos recursos, entonces hay universidades que solicitan estar yendo a clases, entonces eso es una parte beneficiosa de la UNED, es un estudio a distancia y uno tiene que estarse trasladando solo en las épocas de exámenes y de vez en cuando hay que entregar las tareas, entonces es una parte de la que tomamos los jóvenes que somos de escasos recursos, ver esa posibilidad de no estar gastando tanto, sino como de ahorrar, ahora es de ahorrar, ¿verdad? Buenos Aires, un cantón que cuenta en la actualidad con profesionales indígenas en áreas estratégicas para su desarrollo económico y social. La Universidad Estatal a Distancia, como institución de educación superior, ha acompañado este proceso capacitando y generando profesionales con perspectiva territorial. Bien, bueno, agradecer a la gente de audiovisuales todo el apoyo que nos dieron en esta producción y tenemos el otro también de Talamanca. Ya para cerrar con el tema de investigación, algunos de estos productos ya están o han sido publicados en la página del AMI, otros están a punto de ser publicados para que ustedes puedan
darles lectura ya más a fondo. Y seguidamente vamos a pasar al tema de sostenibilidad con la coordinadora María Sofía Chacón. Bueno, este es uno de nuestros últimos temas porque nos sigue una mesa de estudiantes indígenas UNED muy interesante, pero no queríamos cerrar sin decir que realmente la UNED tiene un compromiso real con la población y desde el 2017 el AMI terminaba, luego en el 2018 terminaba y finalmente ahora sí 2019 pues va a terminar y ya doña Heidi lo mencionaba. Pero eso nos implicaba a nosotros retos cada año de qué iba a pasar con las acciones que ya habíamos implementado y que, como les dije, tenían 6 años de estarse desarrollando. Entonces, este año de forma muy sostenida y constante hemos estado buscando y repensando qué iba a pasar en el 2020 y finalmente después de una reunión con el Consejo de Rectoría y del planteamiento de la continuidad de las acciones y valorando también que el centro y el eje de trabajo siempre había sido y será la población estudiantil indígena, pues nos acercamos a la Dirección de Asuntos Estudiantiles para ver las posibilidades de que pudiéramos seguir trabajando desde ahí y pues hoy les podemos decir que en el 2020 ya no será salvaguardia indígena, pero las acciones y el equipo seguirá trabajando desde le hemos llamado el PROCAI, que es el Programa de Coordinación y Atención Intercultural y va a estar adscrito a la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Entonces creo que eso es un logro como universidad y somos la única universidad que al día de hoy tiene tan clara la continuidad de las acciones afirmativas que tenemos con los estudiantes. Hace más o menos 22 días recibimos un reconocimiento del Banco Mundial por esta afirmación, ¿verdad?, que la UNED hizo. Y creo que hoy podemos estar tranquilos, funcionarios, estudiantes y comunidades indígenas, de que la UNED seguirá haciendo. Hay muchas cosas que mejorar y fortalecer y otras que implementar, pero seguiremos haciendo trabajo en conjunto con las y los estudiantes indígenas y las comunidades indígenas. Entonces no queríamos cerrar nuestra presentación sin decir que, ¿verdad?, que el otro año nos espera mucho trabajo y que aquí seguiremos haciendo proyectos y acciones afirmativas. Y bueno, antes nada más, a todos les dimos un hilo y bueno, ahorita no está Yelitza, pero Rocío sí está, que es también la evaluadora del área de evaluación del AMI. Y bueno, en el Banco Mundial presentaron hicieron una presentación con muchos hilos y es que creo que eso ha sido el AMI y la salvaguardia indígena, ¿verdad?, que hoy representamos, ha sido esos hilos constructivos y de vinculación en la universidad y también por eso les dimos un hilo. Hay una dinámica, pero también tiene todo un sentido y es seguir tejiendo proyectos conjuntos y acciones conjuntas. Ese es un tejido boruca de una de las giras que hicimos, entonces también tiene todo un sentido el tema del hilo.